Ya vamos por la porción número 10. Se llama Miketz, que significa al final. Al final llegamos llegamos a la porción número 10. Bien, bueno. Entonces voy a dar lectura un poquito. Bueno, esta porción la podemos leer en Génesis, capítulo 41, verso 1 al 44, 17. Y dice así, para leer un poquito el comienzo: y sucedió al cabo de 2 años, o al fin de 2 años, el faraón soñó, y aquí que estaba parado sobre el río, y aquí que del río emergieron 7 vacas de hermosa apariencia y carne robusta, y pastaban en los pantanos. Y aquí que emergieron otras 7 vacas del río, de mala apariencia y carne magra, y se pararon junto a las vacas en la orilla del río. Las vacas de mala apariencia y carne magra se comieron a las 7 vacas de hermosa apariencia y carne robusta, y el faraón se despertó. Bueno, y sigue después la de las espigas. Pero bueno, el tema que quería hablar en esta noche, me acuerdo lo que creo que no puedo pasar en esta ocasión al menos, la oportunidad para hablar, ya que tenemos la porción que pasó, y esta, aparte de contar la historia y las peripecias que pasó Yosef, ¿qué identifican ustedes como algo que se habla mucho en estas dos porciones? ¿Algo más? Algo que se habla mucho, digamos, que, o sea, en comparación con otras partes de la Biblia, no se menciona algo que ocurre acá en esta porción. Los sueños. Muy bien. Dios soñó una vez, soñó otra vez, el copero soñó, el panadero soñó, el faraón soñó otra vez. ¿Cuántas? O sea, en 8 capítulos soñaron. Cuenta el sueño de varias personas, más que en libros enteros del Tanaj. O sea, podemos encontrar, vamos, como que en estas dos porciones se concentran mucho del tema de los sueños. ¿Ok? Entonces, es algo muy... en otro libro que habla mucho de los sueños, el libro de Daniel, y me parece que es algo muy importante que nosotros podamos mirar todo lo que estas porciones, o aprender todo lo que estas porciones nos pueden enseñar acerca de los sueños, o acerca del perfil de un soñador. En la porción pasada hice énfasis, justamente había conectado una parte que el Mesías nos daba una enseñanza de que para que nuestra casa no se venga abajo, dice, todo aquel que oye estas palabras mías y las pone en práctica será como una casa que está firme, que pueden venir viento, un montón de cosas y no se va a caer. Y decía, en uno de los consejos anteriores, porque él estaba terminando un mensaje, hablaba de que no tirarle perla a los cerdos o a los perros. Entonces, bueno, yo hablaba justamente que hablar de los sueños que uno tiene con los perros, con los cerdos, dice, no sea que se os vuelvan y os despedacen. O sea, que no se habla de despedazar. No es que te va a morder, te va a lastimar, te va a despedazar. Entonces, cuando uno tiene sueños, el énfasis que di la porción pasada es de que tener cuidado con quien uno habla. Y eso, bueno, como digo, de verdad, es una realidad que cuando uno sueña hay que tener cuidado. Pero hoy quiero hablar de otra realidad. Hablar del perfil del soñador y cómo nosotros, cómo manejamos los sueños, ¿no? Porque vemos que una de las formas bíblicas que Dios le habla a su pueblo o a sus hijos es a través de los sueños. Anterior a esto vemos que a Jacob le habla a través del sueño de la escalera. No me estoy acordando anterior de eso, que la Biblia nos cuente a alguien que soñó, ¿no? Pero podríamos decir que uno de los primeros que habla la Biblia es Jacob,
con el sueño de la escalera. Luego aparece Joseph, y bueno, y ahora aparece aparece el copero, el panadero y el faraón. Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con sueño, primero, que podríamos decir leyendo esta porción, nunca debemos desacreditar ni un sueño de nadie, aunque no sea de la fe, porque en este caso vemos que el Eterno le revela o le da sueño, le da a Faraón, se lo da también al copero y el panadero, de los cuales no eran adoradores del Eterno, o sea, podrían ser idólatras, eran egipcios, no tenían emuná en el Dios verdadero, podrían tener cualquier fe. Sabemos que el Faraón, cuando sueña, ¿quién llama primero? A los brujos, al hechicero. Quiere decir que no adoraba al Dios único y verdadero, sino que adoraba y practicaba cosas que sabemos que son abominación a Dios. Sin embargo, Dios le habló a él a través del sueño. Vemos también a Nabucodonosor que pasaba lo mismo. Era uno que era capaz de hacerse una estatua para adorarse a sí mismo como que él es Dios. Consultaba a los brujos, al hechicero para tener revelación del sueño. Lo que nos muestra que Dios le puede dar un sueño a cualquiera, sea de la fe o no. Entonces, nunca debemos descalificar ningún sueño, porque puede ser una forma que el Eterno le habla a cualquiera. Amén. ¿Qué le parecería si hoy aparece un Donald Trump diciendo tuve un sueño así, así? Y bueno, y llaman a algún pastor, a alguien que le revele el sueño, y dice, a mí qué me importa, ¿qué me importa el sueño que pueda tener si uno puede decir, al que menos Dios le va a hablar era Illuminati, o cualquier masón, no sé qué, que vieron que hoy hay muchos que están rotulados ya de Illuminati, que son parte de una conspiración Illuminati, masónica, qué sé yo, qué sé cuánto, ya quedaron afuera de que Dios le pueda dar un sueño. Pero sabemos que acá en la escritura Dios no se maneja con estos parámetros. Dios le da un sueño a Faraón, a Nabucodonosor, a un panadero, a un copero, y esos sueños pueden ser una forma en que Dios le habla a una criatura suya. ¿Amén? Bueno, primero, tenemos sueños de advertencia. Por ejemplo, este que tiene el Faraón es un sueño. El sueño que tiene Joseph con respecto a su vida, a su futuro, es otro tipo de sueño, ¿verdad? El sueño que recibe Joseph que se lo cuenta a los hermanos es un sueño que tenía que ver con un futuro, con un propósito que Dios tenía para él, con algo lindo, digamos. Mientras que este sueño es un sueño que lo despierta inquieto al Faraón, lo deja preocupado, mal. Nosotros mismos a veces comemos mucho en la noche, nos acostamos y tenemos pesadillas. A veces nos puede pasar. Nos cayeron mal la empanada, la albóndiga, pero a veces que soñamos, sabemos que soñamos, pero cuando nos levantamos no nos acordamos nada. Pero hay veces que nos soñamos y el sueño pareció tan real y nos levantamos y quedamos pensando. No sé si alguna vez le pasa que usted queda pensando y ¿qué significará esto? Y pasan días y ese sueño quedó registrado ahí. Y quizá por unos días uno estuvo pensando y yo quiero creer que si Dios hablaba a través del sueño, también lo puede seguir haciendo hoy. Por lo tanto, debemos dejar, no caer en el extremo de andar queriendo interpretar todos los sueños que uno tenga o querer forzar a que sean algo que se tiene que cumplir o que puede ser algo, pero sí que Dios nos puede hablar a través de un sueño. Amén. Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Se acuerdan de Joseph cuando esa noche tuvo un sueño que se levante y que salga de su casa rápidamente? Y resulta que Herodes mandó a matar a todos los chicos menores de 2 años. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera obedecido?
Así también los reyes, cuando al venir y buscaban al rey de reyes, fueron a hablar primero con Herodes, y Herodes le dijo: cuando lo encuentren, vengan y avísenme dónde está, para que yo también vaya y le adore. Manzana, dice. No lo quería adorar nada, quería ir a liquidarlo. Y bueno, esa noche también los reyes fueron avisados por Dios, si mal no me acuerdo, también fue en sueño, y cuando regresaron no le avisaron nada a Herodes y se fueron por otro camino, cosa que, si lo pregunta por dónde vinieron, lo iba a perseguir. No, se cambiaron de camino, no fueron nada, también por un sueño. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran hecho caso del sueño? O tomaron sus precauciones, se fueron por otro camino. Bueno, todas estas cosas que vemos que en la Escritura nos relata constantemente que el Eterno utiliza el sueño para hablar a lo suyo. Amén. Entonces es muy interesante, como le estaba diciendo, porque estas dos porciones hablan demasiado de los sueños, y me parece a mí interesante que podamos estudiar esta parte, mirar y aprender, porque hay algo muy... por ejemplo, en Salmo 126, cuando Adonai hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, dice. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Adonai con esto. Bueno, pero a mí me surge la pregunta: ¿seremos como los que sueñan? ¿Y cómo son los que sueñan? Ya no, pero acá hay otro sentido, ¿no? Sigue diciendo: ¿cómo son los que sueñan? Y se creen en el sueño. Ejemplo, Joseph. Soñó que se inclinaban ante él y se vio un rey, una posición de rey, y que todos se inclinaban ante él, la luna, el sol, y como si ya se viera. ¿Qué efecto produjo en Joseph cuando soñó? ¿Salió a qué? Quiero que ustedes asocien el perfil de un soñador. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque acá dice: seremos como los que sueñan. Bueno, pero ¿cómo son los que sueñan? ¿Son como todos? No. ¿Qué diferencia había entre Joseph y los hermanos? Que él creyó en su sueño. O sea, no le importó lo que pasaba a los hermanos. Fue y lo contó, porque ya lo creía, entonces lo dijo. Y los hermanos tenían para menos. Pero es como la vida. A veces uno cuenta algo y dice: está siempre que está como muy real o digamos. Claro. Bueno, ahí está. A lo que yo me quiero referir es cómo son los que sueñan. Y para mostrarlo tenemos un Joseph, ¿no? Un Joseph que cuando... En este caso no estamos hablando de sueños de advertencia, sino que estamos hablando de sueños de futuro, de algo, de algo lindo que uno va a alcanzar, o de algo inspirativo en cuanto a tu futuro, ¿no? Entonces ahora me voy a referir un poco a eso, porque creo que a cada uno, a cada uno de nosotros entendemos que tenemos alguna ilusión, alguna esperanza para algo en el futuro. Entonces acá el salmista dice: seremos como los que sueñan. Entonces, ¿cómo son los que sueñan? Son emotivos, porque cuando están bajo el efecto del sueño y lo están viendo y lo están creyendo, ¿cómo son? Son positivos, tienen una energía, tienen algo contagioso. Vos los ves motivados, lo ves esperanzado, lo ves, su vocabulario cambia. Y acá dice, da un poquito una descripción: nuestra boca se llenará de risa. Como una persona que está soñando, que está vivo el sueño ahí, que está creyendo, es un imposible, pero él está en el mundo de su sueño, y aunque todo a su alrededor está gris y oscuro y no hay nada que dé un indicio de que eso pueda llegar a ocurrir, el tipo se está riendo y está vigorizado por ese sueño. Entonces está apuntando eso, ¿no? Que creo que bueno, es una forma de describir un poquito cómo es el perfil de una persona que sueña.
Porque si acá esta palabra dice, seremos como los que sueñan. Bueno, tenemos que preguntarnos sí o sí, ¿cómo son los que sueñan? ¿Soy como uno que sueña o soy como uno que ya dejó de soñar, que ya no cree más nada? Que ya se resignó a la derrota, al fracaso, a la nada. Está resignado ahí. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy yo? Entonces, hay algo que tiene que ocurrir en mi vida. ¿Cómo voy a manejar ese sueño que una vez tuve, si es que alguna vez lo tuve? Entonces, me parece muy interesante ver cómo lo hizo Joseph y cómo esta historia de Joseph nos puede ayudar e inspirar a cada uno de nosotros a que sepamos atravesar las situaciones que Dios también va a mandar a nuestra vida para prepararnos para poder alcanzar el sueño. Porque hay algo que tenemos que saber, que en el momento que Dios recibe el sueño, él no estaba preparado, no estaba maduro, no estaba templado, no estaba, había un montón de cosas que tenían que aprender para poder llegar a esa instancia de poder obtener y alcanzar. En la transición a alcanzar eso es que el Eterno nos va a ir preparando, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a mantener la fe, la emuná, y a mantener vivo el sueño. Amén. Dice algo muy interesante, siguiendo hablando de esto, Joel 2:28. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visión, y aún sobre los cielos y sobre las siervas derramará mi espíritu en esos días. Acá hay algo muy interesante. Dice que los ancianos soñarán sueños. Y el anciano por ahí puede ser la persona que ya siente que está llegando a lo último de sus días y que ya no tiene más la oportunidad de alcanzar lo que una vez quiso, lo que desde su juventud quiso. Y puede llegar a pensar que ya ya está, ya fue, ya me resigno a esto. Pero dice que cuando viene el Ruach va a hacer que los ancianos sueñen. Todavía puedo. Todavía hay esperanza. Van a volver a soñar. Van a volver a revivir la fuerza y el vigor que alguna vez tenían cuando creían que se podía. Y ahora quizás no. Y dice, y aún, como si fuera ya algo muy raro que un siervo o una sierva también sueñe o venga el espíritu o ruach, porque, bueno, el otro día lo estamos hablando, los siervos y las siervas eran personas que realmente se habían endeudado de tal manera que tenían que ir a entregarse como si fuera un esclavo. Digamos, iban a vivir a la casa, a la estancia, digamos, de la persona que le debían, y tenían que ofrecerle el servicio. Entonces, el trabajo diario, el jornal diario, como trabajando en el campo o haciendo el trabajo que le asignaran, de esa manera se iba descortando la deuda. Y a veces podían estar años trabajando, y cuando no alcanzaba con sus bienes y no alcanzaba con el trabajo de un jornalero, iba toda la familia como siervos y siervas. Pero imaginémonos cómo estaría el ánimo de una persona que terminó tenía que poner una casa, tenía todo, y de repente queda en la ruina, y para pagar su deuda tiene que ir como si fuera un esclavo, porque esas personas no tenían sueldo, decían, bueno, te doy la comida, te doy un techo ahí para que duermas, y vos tenés que trabajar para mí, vos no vas a ver una, o sea, vos vas a trabajar para pagar la deuda. Si nos ponemos un poquito en la piel de esa persona, ¿cómo se sentiría? ¿Qué motivación tendría, no? ¿Cómo estaría saber que tiene que laburar, no sé, 6 años o no sé cuántos años para hasta quedar libre? Yo creo que sería una cara muy grande, no sé qué me dirían ustedes, ¿no? Si le tocaría eso, ¿no? Pero acá dice que aún sobre los siervos y las siervas va a derramar el Ruach, y el Ruach iba a hacer que los hijos y las hijas profeticen, que los ancianos vuelvan a soñar, que los jóvenes vean visión.
Y yo me recuerdo algo que a mí me marcó cuando yo era chico. Me acuerdo que en una oportunidad fuimos con mi familia en un Citroën 13B, mi papá tenía, nos fuimos a una conferencia en Jujuy y fuimos toda la familia en el Citroëncito ahí y recorrimos a la vuelta, vinimos recorriendo Salta, Catamarca, La Rioja, veníamos por las montañas, el Cerro de los Siete Colores, creo que era, fuimos por una parte que es las montañas que iban en las nubes, toda una experiencia ahí, en una de esos lugares que paramos, me acuerdo, y no es que a mí me venían hablando o alguien me venía leyendo o poniéndome nada, sino que me acuerdo que una de esas noches que yo dormí en uno de esos lugares, yo tuve un sueño, y yo era chico, tendría, no sé, 7, 8 años, me acuerdo que tuve un sueño, y yo soñé con la venida del Mesías, y vi que las montañas temblaban, vi que caía fuego, y bueno, no me acuerdo bien cómo era, la cuestión es que yo a la mañana tenía esa experiencia y me acuerdo que yo lloraba, oraba y le pedía mi padre no entendía nada que me pasaba. No sé si yo me pude expresar bien que lo que me pasaba, la cuestión que fue una experiencia que me marcó. Luego de unos años también, una vez que fuimos a Córdoba, y ahí hay unos parientes, en Río Cuarto creo que era, y bueno, fuimos a visitar esa familia de conocidos, que eran creyentes también, entonces bueno, se armó ahí una reunión en la casa, nos juntamos y bueno, mi papá leyó una porción, cantaron y una palabra ahí, una reunión de casa que nosotros conocemos, y bueno, ahí en ese lugar cuando oramos también tuve como una visión, de muchos años después de esa, y eso a mí me quedó marcado. Eso no fue, mi relación con Dios de pequeño no fue la misma después de esa experiencia, y eso viene de parte de Dios, es una promesa que estaba profetizada, amén, que iba a venir. Por eso digo que eso no era solamente los tiempos de Joseph, que habían sueños, gente que soñaba. Hoy el Ruach ha sido enviado, estamos en un tiempo donde el Ruach ha venido para obrar en nosotros y que nosotros podamos soñar, que podamos creer, amén, y que podamos levantarnos y ser como personas que sueñan en un mundo que ya ha perdido los valores de la fe, ha perdido los valores, la ética, la moral, la ha perdido, y nosotros vemos cómo se morona toda la sociedad, pero nosotros en medio de todo esto, porque hay en nosotros hay un sueño, hay algo que nosotros vemos que la gente no ve, y eso es lo que va a hacer la diferencia. Porque si vemos la porción de esta semana, vemos que una vez que Joseph ve a los hermanos venir, una vez que llega a ese lugar, cuando él ve a los hermanos, vemos que él empieza a hacer un montón de cosas que bueno, si alguien no hubiera tenido los sueños que él tuvo, no entendería por qué Joseph como que los trata mal y lo hace ir, lo hace volver, y tráeme si vos no me traes, qué sé yo. Toda esta ida y vuelta que Joseph lo somete, lo mete en la cárcel. Pero dice algo muy claro ahí, cuando Joseph vio a los hermanos, se acordó de su sueño, y entonces él empezó a acusarlo de que eran espías. ¿Todo por qué? Porque en los sueños él había soñado que los hermanos se inclinaban ante él. Entonces no estaban todos los hermanos, debían venir todos los hermanos. Entonces antes de él rebelarse, vimos que antes de que se revele, por lo menos 3 veces yo vi que los hermanos se inclinaron y se postraron ante él. Y bueno, esto es tremendo, ¿no? Que el sueño de Dios se cumplió tal cual como él lo había soñado. Perdón. Bueno, entonces les digo que la porción anterior había hablado de los perros,
de no tirar las perlas a los cerdos. Pero hoy también debo decir, ¿no?, que mirando el perfil de un soñador, como estamos hablando recién, y es cierto que algunas personas, si nosotros le contamos nuestros proyectos cuando están en pañales, digamos, pueden ser peligrosas y nocivas, ¿no?, para nosotros, pero también es verdad, y esta es la otra verdad, que mirando el perfil de un soñador, el soñador cuando está creyendo, cuando está vivo su sueño, es muy difícil que se calle, es muy difícil que oculte, que disimule o que pueda esconder de todo la emoción que tiene de creer ese sueño. Entonces esa es la otra realidad. Sí, es verdad que no debiéramos decirle a todos, pero también es difícil que el soñador esconda el sueño. ¿Por qué? Porque lo cree. Y cuando uno cree algo y está motivado y está energizado por eso, y vos vas y con el que encontrás, che, vos sabés que cuando se le está por dar algo y habla y comenta, porque es más, cuanto más lo habla, más energía corre por sus venas. Vos ves cuando vos empezás a hablar con él, cuando empieza a hablar del tema, los ojos se le encienden y brilla, y tiene una emoción especial cuando está hablando. ¿Y cómo hacer para que un soñador no regule eso y no diga nada y se calle? O sea, es muy difícil. Podemos aconsejarle, sí, que no lo haga, pero sabemos que y si vamos a la historia de Joseph, porque el otro día también me comentaba, o escuché, o leí escritos de gente que te dice que vos directamente no tenés que decir absolutamente nada. Pero hasta a veces es un poco irreal. Porque si vamos al caso de Joseph, cuando él soñó, ¿él qué hizo? Él habló. Y cuando él habló, se despertó la envidia de los que lo rodeaban. Pero la envidia de los que lo rodeaban, cuando ellos actuaron, ¿qué hicieron? Lo acercaron al cumplimiento de su sueño. Entonces, en conclusión, si vamos a la historia de Joseph, el consejo de no decir nada y callarte absolutamente todo, en la historia de Joseph no funcionó, porque todo lo contrario que ellos quisieron hacerle a Joseph, todo redundó en que lo acercaron y lo catapultaron hacia la dirección a donde él iba a llegar a cumplir y donde él iba a haber un rey que le iba a poner el segundo de él y iba a alcanzar la posición. Entonces, hermano, en definitiva, si uno habla y un envidioso salta y se activa a nuestro alrededor, si nosotros pasamos la prueba y el proceso como lo pasó Joseph, cualquier acción de un envidioso lo único que va a hacer es acercarnos y fortalecernos y incidir en que nosotros cada vez estemos más fuertes y estemos preparados para alcanzar el sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Entonces, hermanos, tampoco tengamos miedo, porque callarnos tampoco es bueno. Callar un sueño tampoco es bueno, porque hablar de tu sueño te vigoriza, te mantiene vivo, te mantiene tu enfoque. Eso también es necesario. Y yo lo digo, hermanos, porque mire cómo es acá, seremos como los que sueñan. Entonces, ¿cómo son los que sueñan? ¿Y cómo identificamos un soñador y un tipo que no cree nada? El soñador es más pujante. El soñador está dispuesto siempre a encarar cosas que el otro ya no quiere hacer. Está siempre, aunque haya riesgo, tampoco a lo loco sin medir los riesgos, pero siempre el soñador cree. Siempre el soñador cree, ¿no? Entonces el otro, el que ya no sueña y ya no cree en nada ni en nadie, ya directamente no se juega, se tira, se aplasta y no sale de ahí. Entonces, hermano, es muy fácil distinguir. Y aquel que se resignó, aquel que ya bajó la cabeza, dejó de soñar, lo fastidia el que sigue soñando. Lo fastidia. Pero, hermano, si en tu vida hay un sueño, tenés que seguir. Tenés que seguir, tenés que...
Y si en algún momento hubo un sueño adentro tuyo, hay que reactivarlo porque, hermano, el sueño te vigoriza. ¿Qué es lo que te hace levantarte temprano a la mañana? Miren, yo le digo una cosa, el día que yo me acuesto deprimido o negativo o sin fe, a la mañana me cuesta horrores levantarme. El día que yo tengo proyectos y estoy vivo con los proyectos, yo ya ni bien me despierto, ya no me puedo despertar más y ya digo, pero dormir un poco menos, ya se activó el organismo, la mente y uno ya está que quiere ir a hacerlo, que poner en práctica lo que uno tiene. Y el sueño te fortalece, te vigoriza, te hace hacer 10 millas más cuando el otro ya abandonó, vos seguís. ¿Por qué? Porque hay un sueño que te vigoriza. Entonces, hermano, dejar de hablar de ese sueño ya es un síntoma de que ya dejaste de creer, ¿no? Y algo muy interesante acá, en 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Una persona que es nacida del Espíritu, cuando cree algo, lo habla. Lo tiene que hablar. Porque así dice la Escritura que funciona. Cuando uno cree algo, lo habla. Por más que parezca increíble, cuando uno está convencido de algo, lo dice. Y si hay un envidioso, hoy queda feo esto, ¿no? Si hay un envidioso al lado, bueno, que reviente, hermano. O me catapulta, mirá, o fíjate bien cómo va a ser, o me catapulta o sumate. Una de dos. Entonces, no vamos a hacer nada con el fin de molestar al otro, pero sí quiero decir de que cuando nosotros creemos tenemos que hablar. Tratemos de tener cuidado si hay alguno ahí que por ahí despierte la envidia pero yo sé también, hermano, esto, que cuando uno está motivado, uno tiene ve las cosas de otra manera, ve con ojos positivos las cosas y a veces siempre, por más cuidado que no tenga, siempre va a haber uno ahí que le molesta. Así que, de todas maneras, siempre va a haber alguien que le puede llegar a molestar, por lo tanto, no dejemos. Ahora dice algo en Hebreos 10:23 con respecto a esto: mantengamos sin titubear la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Yo tengo que mantener sin titubear, en otra versión dice mantener firme, sin fluctuar, la confesión de lo que estás esperando. ¿Por qué? Y porque es vital para que mantengas el enfoque y no bajes los brazos. ¿Cómo habrá hecho yo 12 años en la cárcel? ¿Qué es lo que lo hacía diferente? Usted piensa o ponemos a pensar, ¿cómo hizo para aguantar? El sueño que había dentro de él lo hizo aguantar. Lo vigorizaba y lo levantaba. ¿Qué lo hacía ser diferente? Que Dios le había dado una palabra y él sabía que ese sueño se le había dado Dios. Así como él interpretó de la vaca flaca, la gorda, al copero, al panadero, ella sabía lo que significaba eso. Y eso lo mantenía fuerte, hermano. Y así también nosotros, si creemos, no solamente que creemos a Dios, sino que le creemos a Dios, tenemos que mantenernos como Abraham también dice que él se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios, enfocándonos, manteniendo firme, sin fluctuar, la confesión de lo que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? ¿Estamos esperando algo o estamos viendo a ver qué pasa, a ver si, bueno, capaz por ahí? Pero muchas de las cosas que nosotros hacemos cuando no estamos, cuando ese sueño no está vivo, adentro nos cuesta mucho más. Nos cuesta mucho más, nos pesa mucho más tirar del carro, se nos hace más pesado, se nos hacen más largos los días. Y cuando uno está vigorizado por el sueño, las horas pasan volando y dice, ¿qué pasó? Bueno, mañana, y así, y uno va, y eso es una fuerza que está dentro de nuestro interior, amén. Por eso, mire,
Salmo 126 tiene que ver con un pueblo que está en el exilio, que está bajo la opresión, pero que cree, hermanos, sueña con la restauración. Amén. Acá, miren, si nos vamos a Joel, este pasaje que leí acá, dice, dice que mi pueblo, en los textos anteriores, conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Adonai vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hermano, cuando Dios se lo tiró al pozo, ¿qué pasó? Fue avergonzado. Cuando lo vendieron como esclavo, ¿qué pasó? Fue avergonzado. Porque, ¿qué habrán dicho esto? Si este loco lo venden los hermanos, no me quiero imaginar lo malo que habrá sido porque lo vendan los mismos hermanos. Y bueno, fue con vergüenza, no me imagino que habrá ido con la cabeza alta. Se fue allá a laburar como un esclavo, lo vendieron nuevamente, obviamente lo habrán mandado al trabajo pesado, al trabajo, y luego fue ganando la confianza hasta que Potifar le entrega todo, lo encarga de toda su casa. Y bueno, el proceso fue siempre de la vergüenza, de pasar de la vergüenza a la gloria. Y hermanos, ¿a quién le gusta ser avergonzado? A nadie, pero es una situación bastante difícil ser avergonzado. Perder un estatus, bajar de nivel y hacer lo que nunca es vergonzoso. Aunque, como decía, no había un dicho que vergüenza hay que tener de, como decía mi abuela, a mí me olvidé el dicho, vergüenza hay que tener de robar. ¿Eh? ¿Vergüenza robar? Y terminar encerrado. Bueno, por eso digo que, cuando yo se fue acusado falsamente y fue encerrado, eso me ha sido una situación vergonzosa terrible. Es más, cualquiera llegado, aunque sea alguien ha llegado, algún amigo que se le hizo amigo, loco, vos te zapaste. ¿Cuántos amigos habrán perdido, personas que habían creído, che, loco, vos me fallaste, la verdad que yo pensaba que vos eras una cosa y la verdad que sos, la verdad que me arrepiento de haberte conocido, porque la verdad que, ¿cómo me engañaste a todo acá, te dimos, mirá que lo que... O sea, imagina toda esa carga que él sentía que habrá vivido después de todas las cosas que pasó. Pero de la misma manera, el Salmo 126 que estamos leyendo viene después de esta situación donde el pueblo de Dios ha sido esparcido, ha pasado por la vergüenza, y quizás algunos de nosotros también hemos pasado la vergüenza de ciertas circunstancias que hemos vivido, pero el Ruach viene a nuestra vida para revivir los sueños, para hacernos acordar las promesas que el Padre nos ha hecho, herederos de qué somos al ser parte de Israel, hermanos. Entonces tenemos grandes sueños, tenemos que empezar a dejar que el Ruach trabaje en nosotros, tenemos que dejar de mirar las circunstancias y empezar a ver lo que el Eterno nos está diciendo, lo que estamos diciendo, porque a veces aunque está en nuestra boca, pero pareciera que en nuestro corazón, en nuestro rostro no se refleja el gozo de alguien que está realmente viviendo el sueño. Como dice Salmo 126, nuestra boca se llenará de risa. Si estamos creyendo, hermano, que lo que el Eterno nos ha prometido se va a cumplir, aunque estemos siendo avergonzados en este momento. Amén. Tenemos que aprender a fortalecernos en fe. Y Yeshua dijo algo muy, muy interesante, dijo que mi gozo, vuestro gozo se ha de cumplir. Si tenemos la capacidad de gozarnos por algo que estamos soñando, que lo estamos viendo con los ojos de un soñador, pero estamos creyendo en el Eterno. Amén. Y que aprendamos, hermano, en medio de la situación difícil, a seguir creyéndole a Él, seguir esperando en lo que Él nos quiere dar. Amén. Tenía acá
algunos ejemplos. Por ejemplo, en Primera Reyes 3:5 es la lectura de los profetas conectada con esta porción. Dice así, perdón un segundo, hablando de Salomón, el rey fue a Gabaón a sacrificar allí porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. Quería dar una pequeña ofrenda al Eterno, no sé cuánto puede ser 1000 holocaustos, pero si fueran de vaca, de oveja, es un número bastante interesante. Pero lo cierto es que él quería darle, estaba buscando algo. Dice, y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche, el sueño. O sea, después que él hizo esa ofrenda, el Eterno se le aparece en sueño. Y Dios le dijo, pide lo que quieres y yo te dé. Entonces Salomón dijo, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y ha guardado para él esta gran misericordia que le ha dado un hijo que se siente en su trono como sucede hoy. Él recién estaba tomando el trono. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto, y Dios le dijo, ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida? Ni has pedido para ti riqueza, ni has pedido larga vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí he hecho conforme a tus palabras, y aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riqueza como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Entró a Jerusalén y se puso delante del arca del pacto del Señor, ofreció holocausto e hizo ofrendas de paz y también dio un banquete para todos sus siervos. Muy bien, todo esto que yo no me había percatado de que toda esta conversación fue dentro de un sueño, ¿no? Entonces, interesante que esta es una de las formas que Dios nos habla y puede incluso venir y tener un diálogo con uno cuando uno está durmiendo. A mí me pasa, hermanos, a mí me pasa, por ejemplo, en las porciones. Muchas veces yo leo la porción, bueno, tengo una lectura el viernes, miro unos puntos, me acuesto y a la noche veo que yo tengo una escritura siempre de la porción y hago una conexión con el profeta, con el Nuevo Testamento. Bueno, todos esos textos, todos me lo da el Eterno, me lo pone en mi mente. Y luego yo vengo y los busco, no sé dónde están, yo los busco. Y luego eso es lo que yo hablo acá cuando comparto la palabra, ¿no? Entonces, yo sé que he leído la Biblia, no sé si he leído el Nuevo Testamento, lo habré leído 2 o 3 veces completo, el Tanaj lo habré leído, creo que, no sé si 1 o 2 veces completo. Pero yo no creo que en esas pocas veces que lo leí, no creo que yo pueda memorizar tantos textos bíblicos. No puedo memorizar tantos textos bíblicos. Como levantarme todos los textos bíblicos que yo no lo encuentro en un estudio armado. Todos esos textos bíblicos a mí me vienen a la mente y yo eso me lo da el Ruach. O me lo da cuando duermo, literalmente. Yo a veces estoy durmiendo y me levanto y me siento en la cama pensando en una conexión de la Torah con otro texto bíblico, me siento, pienso un rato, a veces voy al baño
camino un rato en el living pensando en esa conexión, vengo, me acuesto y así vienen otros textos más. Entonces, bueno, eso es una experiencia personal que yo tengo. Entonces Dios habla cuando uno está durmiendo, ¿no? Como así también lo que uno consume alimenta o tu hombre interior o alimenta tu yetzer hara, ¿no? Entonces muchas veces cuando uno mira películas con cosas feas, después se acuesta y después ¿qué procesa tu mente luego en la noche? Procesa lo que le quedó ahí cuando se fue a dormir. Si leemos la escritura, leemos algo que sea de alimento para nuestro espíritu, para que podamos nutrir y fortalecer nuestro hombre interior, entonces en la noche eso es como la vaca que va rumiando. Y bueno, es una experiencia personal, pero bueno, yo creo que, como dice Joel 2, el Ruach viene a devolvernos todo esto que es para nosotros. ¿Amén? ¿Le parece poca cosa? No, es algo tremendo. El Ruach viene a que los jóvenes tengan visiones, los ancianos sueñen sueños. Amén, así que esto es para nosotros hoy. Vemos que es tremendo lo que pasó con Salomón. Y vemos que ahí lo mató, que vinieron dos personas con un caso fuerte, que quizá algunos nos arrancaríamos los pelos cómo resolvemos este tema. ¿Cómo hacemos juicio ahí entre dos personas que muere un bebé, el otro dice que es mío, ella me lo cambió? ¿Cómo sabemos quién es la verdad? ¿Qué medida toma? Bueno, el Eterno le dio sabiduría y ahí en cuestión de unos minutos detectó enseguida quién era la que estaba mintiendo, y todo esto con una gran sabiduría que el Eterno le dio. Amén. Así que, bueno, quiero motivarlo en este día, hermano, a que usted pueda, quiero terminar con este pasaje que dice acá: mantengamos sin titubear, sin fluctuar, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Cada uno sabrá, aparte de las profecías que nosotros tenemos acerca de la restauración de Israel, creo que cada uno tenemos algo que el Eterno nos habló en particular. Amén. ¿Hay alguien acá o no? Bueno, si lo tiene guardado en algún baúl de los recuerdos, eso, sáquelo y comience a orar, ¿no? Que el Ruach pueda, que en cada uno de nosotros se pueda cumplir Salmo 126, que seamos como los que sueñan. Amén. Que seamos como los que sueñan. ¿Cómo son los que sueñan? Están fuertes, están vigorosos. Lo que creen lo hablan. Creí por lo cual hablé. Dice, teniendo este mismo espíritu de emuná, este mismo espíritu de fe, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén.